Buenas noticias hablando de turismo, que siempre apetece. Muchas gracias. Que le vaya a usted muy bien. Ya han oído, las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, momento de contarle la crónica empresarial del día. En Gestión a Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Y la crónica empresarial de este día viene marcada por esa decisión de la justicia europea que ha señalado a Google como responsable del tratamiento de los datos personales que aparecen en sus búsquedas, Judith. De esta forma da la razón al español Mario Costeja, que mediante la Agencia Española de Protección de Datos denunció al buscador para que retirara de su motor de búsqueda una información que lo relacionaba con una subasta por impago. Finalmente, los tribunales reconocen el derecho al olvido. Escuchamos a Costeja para la cadena COPE. O sea, no estamos hablando de derecho al olvido, estamos hablando de supresión de datos que no tienen relevancia y que pueden atentar al honor. Google era una gran herramienta, que siempre lo ha sido, pero ahora es perfecta. En Gestión a Radio, Alonso Hurtado, socio de Tecnologías de la Información de Cija Abogados, nos recordaba que esta sentencia crea jurisprudencia, por lo que todos podremos pedir que se borren datos lesivos del buscador. Lo que gana es claridad y la capacidad, digamos, poder solicitar directamente a los buscadores de Internet, no solamente a Google, sino a cualquier otro buscador que pueda operar dentro del territorio español, poder solicitarle que quiere dejar de aparecer en el buscador cuando introduces tu nombre en Google o en el buscador correspondiente, que deje de aparecer determinados resultados y, sin embargo, sí puedan seguir apareciendo otros. La Agencia Española de Protección de Datos ha manifestado su satisfacción por la sentencia al considerar que el tribunal respalda las tesis de la autoridad española en relación con los buscadores. Google, por su parte, lamenta la decisión de la justicia europea. La directora de Comunicación y Asuntos Públicos para el sur de Europa, Marisa Toro, ha dicho en un comunicado que se trata de una decisión decepcionante para los motores de búsqueda y editores online en general. Otra de las noticias del día la encontramos en la vivienda. La compraventa aumentó un 22% el pasado mes de marzo. Hasta un total de 27.000 operaciones. Según Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios de Pisos.com, estos datos han podido verse afectados por la Semana Santa, por lo que conviene ser prudentes a la hora de analizar las cifras. En estos micrófonos, Gandarias además ha explicado el porqué del fuerte avance de la compraventa de pisos de segunda mano, que ha subido más de un 35%. Hay una diferencia porcentual entre los impuestos que se pagan por una vivienda nueva y otra de segunda mano, ¿no? Y el segundo efecto y más importante es que la oferta de viviendas de segunda mano es mucho mayor ahora mismo en el parque actual de viviendas en compraventa con respecto a la obra nueva. Y la obra nueva tiene menos flexibilidad desde el punto de vista de precios para ajustar y que en las negociaciones que se producen entre comprador y vendedor, pues bueno, hay menor margen en la obra nueva. Además, ha apuntado que los precios siguen en descenso, aunque con una caída, eso sí, más moderada y siempre dependiendo de la zona. Que es cierto que en determinadas zonas, y ya si nos vamos a localizaciones geográficas específicas, podemos ver incluso caídas mucho más abruptas en zonas como puede ser zonas de costa, donde los precios todavía siguen bajando a mayor ritmo, y podemos ver ya repuntes en determinadas localizaciones, como es en principales ciudades, en localizaciones específicas, no en distritos, que la oferta pues está restringida, no es mucha y la demanda es alta. El repunte de marzo contrasta con el descenso de febrero, cuando la compraventa de vivienda retrocedió un 27%. Y en la bolsa hoy destacan dos valores, Telefónica y Bankia, que han aprovechado la rebaja en los costes de financiación para salir al mercado. Telefónica ha cerrado una emisión de bonos a 8 años por 1.250 millones de euros, con el cupón más bajo de su historia en euros, y además ha cerrado en la jornada bursátil con avances del 0,46%. En Gestión a Radio, Álvaro Blasco, analista de ATL Capital. Creo que lo que hay que aprovechar es lo que está ocurriendo ahora mismo en esos mercados, que están ávidos de bonos de renta fija, en unos mercados que, si nos vamos fuera de España, pues pocos ofrecen rentabilidades ya
medianamente interesantes, mientras que los españoles pues todavía estamos hablando de unos tipos bastante buenos para los inversores, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que nuestras empresas están aprovechando todas las ventanas que tienen para colocar sus bonos. Al mismo tiempo, Bankia ha colocado deuda subordinada por un importe de 1.000 millones de euros. La entidad ha protagonizado los mayores avances en bolsa, arriba un 2%. Y esto en el día en el que el Tesoro se ha estrenado con éxito en su primera subasta ligada a la inflación europea. España ha conseguido colocar 5.000 millones en bonos a 10 años. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que habrá más emisiones de este tipo porque ha tenido una gran aceptación. Creo que ha sido un éxito que muestra la confianza de la economía internacional y de los inversores en la economía española, porque los títulos de renta fija ligados a la inflación son valores que emiten los emisores más fuertes y con mayor valoración por parte del mercado. Pero también encontramos a otro protagonista entre las compañías del IBEX, Repsol. Su presidente ha reconocido que la crisis en Ucrania debe hacernos reflexionar sobre la dependencia energética de Europa. Son numerosos los países que tienen una alta dependencia del gas que transita por Ucrania y que ahora sienten amenazado su abastecimiento. En este escenario, Estados Unidos ve una oportunidad de exportar su gas no convencional al viejo continente, en caso de interrupción del suministro. Con todo ello, el selectivo español ha subido un 0,19% hasta los 10.587 puntos. La prima de riesgo la encontramos en los 148 puntos básicos. De forma más breve les contamos también que el gobierno cerrará el almacén Castor si los expertos confirman que hay relación entre este y los seísmos registrados en la zona. Así lo ha indicado el ministro de Industria, José Manuel Soria, después de conocer el informe del Instituto Geográfico. Nos hemos dirigido a expertos tanto de la Universidad de Stanford como de la Universidad del MIT a finales del pasado mes de enero. Es verdad que todavía no hemos tenido una respuesta, razón por la cual hemos, solicitado al propio Instituto Geológico que sea el órgano que monitorice también, a nivel internacional, el recabar ese tipo de información de los expertos. García Tejerín ha reiterado la voluntad de la SEPI de participar en Deolio y dice que no se va a decidir nada antes de agosto. La ministra de Agricultura ha subrayado que el aceite de oliva siempre ha sido estratégico para el departamento que ahora dirige. El Consejo de Colonial ha nombrado Juan Miguel Villar Mir, nuevo vicepresidente. El empresario se ha incorporado como nuevo miembro del Consejo de Administración de Colonial en calidad de vicepresidente de la inmobiliaria, de la que se ha convertido en su primer accionista. El tráfico de las autopistas de peaje creció un 2,8% hasta abril. Se trata del primer aumento en el número de usuarios que la red de vías de pago registra en este primer cuatrimestre del ejercicio en los últimos 9 años desde 2006. La Comisión de los Mercados y la Competencia ha presentado un plan estratégico contra las prácticas dañinas de los cárteles. Para ello, su presidente José María Marín Quemada potenciará las actuaciones de oficio y trabajará para detectarlas. A su vez, ha asegurado que seguirá muy pendiente del mercado eléctrico. Vamos a continuar ocupándonos de los temas eléctricos porque con el mix energético que tenemos en España y las retribuciones a las energías renovables y el déficit tarifario, etcétera, es un tema que nos va a exigir atención, y también a lo pequeño, como son los avisos a los consumidores, que nos parecen extraordinariamente importantes. Ahora sí, Meliá Hoteles duplicó su beneficio en el primer trimestre del año hasta los 8,15 millones. De enero a marzo, la cifra de negocio trimestral alcanzó los 315,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 12% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando ingresó 282 millones. Resultados de Telecom Italia: ganó un 39% menos en los 3 primeros meses del año. La compañía en la que Telefónica está presente a través de Telco obtuvo un beneficio neto atribuido de 222 millones de euros. Y también ha rendido cuentas ThyssenKrupp, que logró el primer resultado en positivo en 2 años. La multinacional ha ganado en el segundo trimestre de su año fiscal un beneficio de 269 millones de euros frente a las pérdidas de 129 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Vámonos a la bolsa a buscar el análisis de la sesión de este martes. Alberto Roldán, economista y analista financiero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Subida de 2 décimas para el IBEX 35. La valoración, el resumen de la sesión de hoy, marcada también por esa subasta del Tesoro, ¿cuál sería? Bueno, efectivamente, lo has resumido muy bien de entrada. Ha sido un día más para la renta fija que para la renta variable, que ha acaparado claramente el protagonismo en la jornada de hoy.
y sobre todo por esas emisiones, no solamente del Tesoro, sino también hemos visto las empresas muy activas en el plano corporativo. La deuda sigue marcando una senda que luce con menos brillo que la bolsa, que es el activo y era el activo más recomendado para este 2014, y sin embargo estamos viendo que, salvo estas últimas jornadas en las que el mercado parece un poco más animado y algunos ya apuntan a que podría ser la catapulta de entrada en un tirón alcista hacia los 11.000 puntos, como comentaba, la renta fija sigue acumulando una racha y un tirón fuertemente alcista. Desde 2013 no ha hecho otra cosa más que subir, y ese protagonismo, insisto, lo han acaparado hoy más las emisiones de deuda que realmente el mercado renta variable, que, por qué no decirlo, ha estado bastante soso hoy. Pues vamos a hablar de esas compañías que han emitido hoy deuda. Por ejemplo, Telefónica, 1.250 millones. La pregunta es cómo vemos el futuro de Telefónica y si es uno de los valores, Telefónica uno de los grandes, si es uno de los valores en los que tendríamos que estar, Alberto. Sí. Bueno, está claro que si la bolsa cumple con esa premisa de cerrar un año en positivo, si nos acercamos a esos niveles de 11.000 puntos, si pensamos que se puede comportar razonablemente bien en el medio plazo, hablo de 6-8 meses aproximadamente, los valores grandes van a tener su momento, eso es indudable. Y además, por una cuestión muy sencilla, la bolsa española no puede tirar, es imposible, además matemáticamente, si no lo hacen 2-3 de los 4 grandes valores con mayor capitalización y con mayor peso en el IBEX. Estoy hablando de los 2 grandes bancos, Telefónica y ya luego pues un cuarto que podría ser Repsol o alguna eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que si un inversor apuesta por ese escenario de subidas, pues tener uno de esos 4 valores sin lugar a dudas le permite estar en esa apuesta ganadora. ¿Dónde está el riesgo? Que el mercado tire y esa apuesta lo haga un poco peor. Yo personalmente creo que Telefónica ahora mismo se encuentra en un momento más interesante para la deuda que realmente para el inversor de renta variable, porque el mercado de telecomunicaciones sigue estando en una situación en la que genera más interés en las pequeñas compañías por el tema de corporativo, ya esté la acapara el protagonismo a pesar de que está tremendamente sobrecalentada, y Telefónica, por el contrario, pues tiene poca generación de noticias al margen de las operativas, ¿no? Y las operativas tampoco son demasiado buenas. Los resultados están siendo razonables dentro de un contexto muy presionante en márgenes y de competencia y con la presión de la divisa, ¿no? Con esto, ¿qué quiere decir? Que a mí personalmente me deja bastante frío. Yo es uno de esos valores que no tendría tanto en cartera, e insisto, quizá me parece más llamativa comprar la deuda realmente porque estás más protegido como inversor que realmente como inversor de renta variable. ¿Y Bankia, que también ha emitido deuda, cómo está? Pues aquí sí que soy algo más optimista, ¿no? Para empezar, porque el sector financiero sigue viviendo su historia particular, algo que, por ejemplo, las telecos no tienen. No solamente hay una historia corporativa detrás que se podría jugar a medio plazo, sino que realmente pues hay una oportunidad de seguir aprovechando la mejora de resultados, que no solamente viene por la mejora económica del país, sino lo estamos viendo por la calidad en el precio de las emisiones. Los bancos están financiando ahora a precios que hace un año y medio o incluso menos tiempo eran impensables, y eso lo que hace es ampliar los diferenciales. Cuanto más amplía un diferencial un banco, más dinero gana, es así de sencillo. Da igual que los bancos ya no concedan crédito, e incluso les viene bien, porque dar €1 de crédito supone incorporar €1 de riesgo. Si no doy crédito, pero los diferenciales se amplían porque me financio cada vez más barato, obviamente el banco ahí también gana, con lo cual sin necesidad de estar preocupado por los volúmenes, tiene un efecto positivo. Y a mí me parece que el hecho de que Bankia salga al mercado y luego con una gran sobredemanda como se ha producido hoy, pues eso también es una señal positiva y favorable hacia el hecho de que hay interés comprador, y aquí sí veo que hay interés comprador no solamente en la renta fija, sino también en lo que es el equity, la renta variable. Mañana será el turno de Abertis, y desde mañana va a repartir a sus socios una acción nueva por cada 20 antiguas. Se habló ayer también de Abertis con todas las palabras de Villarmir. No sé cómo va a ser el futuro de Abertis. Bueno, se ha rumoreado mucho, ¿no?, sobre la posibilidad de que efectivamente Abertis y OHL pudieran buscar una integración. Yo lo veo francamente complicado porque son, para el que no conozca las compañías, dos filosofías absolutamente diferentes. No tienen nada que ver. Cualquiera, me estará escuchando y dirá, ¿qué dices? Y al final los activos son similares. Bueno, son similares, nada más que eso. Y lo único que comparten en común es que
parte de su negocio es facilitar una red de transporte para un vehículo. Eso es lo único que comparten. Abertis están en negocios, digamos, en los que tiene el control, en los que tiene son proyectos que ya están rodados, ya están iniciados, lo que se llama el brownfield, mientras que OHL está en proyectos en los que no le importa tener una minoría, proyectos greenfield, es decir, que estén por iniciarse. Son políticas diferentes y por el encaje podría tener sentido, pero yo creo que al final también el accionariado y esa filosofía y esa historia hace complicado pensar en una integración. Abertis, lo malo que ha tenido, y por eso lo ha hecho tan diferente a lo que ha pasado con HL o Ferrovial, que se ha movido entre máximos y máximos en los últimos años, es que está muy centrada en su negocio europeo, y el negocio europeo ha ido mal, ha ido francamente mal, sobre todo el negocio concesional en Francia y en España, y eso ha lastrado su cuenta de resultados. Ahora empieza a ver algo de la luz, ahora empieza a recuperarse el tráfico, y la compañía además se muestra activa en el plano corporativo. Sabemos que está muy interesada en comprar activos en Australia, ha comprado recientemente unos en Italia, y está empezando a dar señales y a emitir señales de que bueno, pues el mundo sigue creciendo y que la crisis financiera sigue ahí activa, pero las compañías han sabido de alguna manera capearla, y eso es positivo, también es un buen mensaje. Como ve, me muestro positivo porque realmente todas estas señales que vemos, al final cualquiera que invierte en renta variable tiene que interpretarlas siempre en esa clave. Por lo tanto, bueno, es un valor que a mí me parece que es interesante, pero nada más. Yo sinceramente me muestro más favorable en el caso de estar invertido en HL, incluso en Ferrovial. Pues es el análisis de la sesión de hoy de las compañías que han sido protagonistas. Alberto Roldán, economista y analista financiero, un placer y gracias como siempre. Igualmente, Rubén. En Gestión a Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Las 8:17, abrimos tertulia, abrimos comité de dirección, le van a tomar el pulso a la actualidad del día hoy don José Luis Fernández, director de Gabinete de Estudios del Sindicato Uso. Hola, José Luis. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, animado. Esperando que el Atleti le dé una buena noticia el sábado. Esperemos, a ver si ya a esta va la vencida. Yo no sé si es en la segunda o la tercera, pero la segunda esta ya es la definitiva. Y le decía don Fernando Fernández Carmena, socio director de NFC Network, muy buenas tardes, que no, que el refrán dice que la tercera, que de segunda no. Sí, yo creo que la segunda no. ¿Cómo está, don Fernando? Muy bien. Y también esperando esto de las Betis, pero sí. Yo desde el otro punto. Tú desde el otro lado, ¿no? Efectivamente. Bueno. Don Javier Heredia, pues con su Candy Crush y sus cosas y su profesor de la Escuela de Administración de Empresas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estoy. ¿Cómo está? Recuperándome del huracán de Conchita Wurst. Siempre hay que hacer una sorpresa. No, a mí es que el fútbol lo mata. Tampoco veo Eurovisión, pero he visto hoy el vídeo de YouTube y me he quedado... No veo Eurovisión, no, salí, pero lo he visto en YouTube y me he quedado flasheado. Está guay. Pero usted no vio Eurovisión, de verdad. No, de verdad que no. ¿Qué hizo el sábado? Pues porque desde Betty Misiego salí. Entonces, entre ver la tele y salir, yo prefiero salir. Yo soy el único que estoy en contra de esto. Yo cuando ¿Estás en contra de Conchita Wurst? De Europa? Sí, de Conchita Wurst y de que gane, porque esto es igual que si se lo hubieran dado al Chiquilicuatre. La gente cuando fue el Chiquilicuatre decían que hubiera sido una vergüenza porque es una burla de que va tal igual. Al final este es un señor que va disfrazado de mujer, no sé qué. ¿Dónde está el big deal? O sea, ¿dónde está esto? Y había una especie de papanatismo. Todos han querido votar y tal, se han autoconvencido nosotros. Muy mal. Chiquilicuatre no cantaba en inglés, que tenía que haber cantado en inglés. Bueno, y si se hubiera puesto maquillaje, pues hubiera tenido una oportunidad. O sea, que a usted le parece muy bien esto, ¿no? A mí me parece bien, y supongo que la traerán al orgullo, la veremos aquí. Porque ya falta mes y pico, y yo creo que lo está pidiendo el cuerpo. Sí. Y lo que me ha hecho gracia ha sido la reacción de los rusos. Es lo que más me ha hecho gracia, la reacción de los rusos, que te tienes que afeitar. Porque la reacción de los rusos ha sido, si eres un hombre, afeítate la barba. Y entonces han salido todos los youtubers con rusos afeitándose la barba. Yo me la voy a dejar porque me da igual Conchita de los rusos. Ya, yo estoy muy feliz. Putin no le da miedo, ¿no? Bueno, a mí Putin sí me da miedo. Pero... ¿De qué es barba de verdad o está pintada como la de Groucho Marx? Es falsa. Eso es falsa. Más desmentida está la barba, don Fernando. Claro, está encima. No, bueno, sí que una de
vamos, un alegato claro, ¿no? Es decir, contra Putin, ¿no? Sí, no ha sido una piedra, vamos, y clarísimo la pedrada que le tiró, ¿no? Pero bueno, está bien. Esa idea que con las cosas frikis de vez en cuando triunfan, ¿no? Pero yo no lo vi, pero Putin, el tío está, el cantante este. Sí. Cuando salió al final a entregar, sí, eso es lo que han comentado. Que dijo por ahí, no sabía. No, que le dedicaba el triunfo porque él representaba la tolerancia. Sí. Era un poco y que la ironía y estaba pero ha estado, lo que me ha asombrado es cuando he leído las cifras, que hay 180 millones de espectadores de Eurovisión. Sí. Me parece una barbaridad. Más que el Madrid Atleti, ¿va a ver? ¿O no? Imagínese, pero es que cualquier cosa que se emita para toda Europa, pues tiene ese número, o sea... Decir, no, pero que ha sido y que sobre todo sale muy barato, que ha salido enviar a la nuestra 390.000 euros. Digo, ¿está tirado? Para esa audiencia. Eso sí que es una buena inversión. Lo único bueno es que es la primera vez que nosotros no estamos en número 25 o 23 o algo así, en mucho tiempo. O sea, perdona, que los de mi tierra cantaban Lady, Lady, Lady... Esos quedaron los terceros. ¿Pero hace cuánto? ¿Hace cuánto? Yo he dicho en mucho tiempo. Cuando yo veía... Hombre, y Maciel ganó hace 200... Bueno, no, 200... Como te digo, Maciel viene aquí en persona... No, sí, me mato, con razón. En el 68. Tendremos un conflicto diplomático al final. Bueno, pues está muy bien empezar hablando de Eurovisión para quitar un poquito de hierro al asunto, porque José Luis Fernández nos va a hablar de Lagarde y esto ya nos pone un poco más tensos. No, bueno... Sí, no. Había una entrevista a Lagarde que lo que viene a decirlo... Esta señora que yo de vez en cuando dice alguna cosa sensata y luego, bueno, siempre mete su cuñita, ¿no? Pero lo que viene a decir sobre todo en todo lo... Bueno, ese exceso de optimismo que está dando en la eurozona y concretamente a España, ¿no? Es decir, oiga, menos optimismo y más seguir trabajando, ¿no? Porque las cosas no están solucionadas. Algo que algunos venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Las cosas van mejor, objetivamente, pero yo creo que con este gobierno tiene tanto deseo de que las cosas mejoren que confunden el deseo con la realidad. Y entonces el crear falsas expectativas o que las cosas todavía están muy cogidas con pinza, porque, vamos, simplemente doy dos datos que a mí me llaman la atención respecto del programa de reformas que se ha enviado a Bruselas, ¿no? Es decir, las proyecciones, por ejemplo, que se hacen sobre el tema energético es que no va a variar el precio del barril de petróleo, ¿no? Durante estos próximos 5 años. Bueno, pues eso es cualquier tipo de conflicto que pueda surgir, igual que mantienen una expectativa de la prima de riesgo por debajo de los 140 puntos prácticamente, ¿no? Incluso que el euro se mantenga en torno a 137 cuando ya está a 140. Bueno, cualquier cosa de esta puede pegar al traste. Entonces, oiga, menos optimismo, más seguir currando y empezar a pensar un poquito en cómo reactivamos un poco la dinámica económica de este país que falta le hace. Y sobre todo que empiece a moverse el dinerito y a fluir el crédito. Yo creo que Lagarde también está en campaña, estamos todos en campaña, porque tenemos las elecciones a vuelta de la esquina, entonces pues supongo que también ella no se presenta, ¿no? Ella no se presenta, pero tiene una ideología determinada y barre para su casa. A mí no me parece ni mal ni bien, pero evidentemente yo es que todo lo que dicen personas en puestos que en última instancia son políticos siempre lo cojo con pinzas. Y la estadística, como la he hecho, no me la creo. Nunca me la creo. Las estadísticas siempre del Fondo Monetario son nefastas, es decir, la cantidad de errores que se han detectado y que, y que a posteriori después incluso, bueno, pues ahí están, ¿no? Con todo, yo sí creo, y la sensación general, siento contradecirte, pero la sensación general sí es de que vamos a mejor. Y empieza la fiesta. Y me preocupa mucho que empieza la fiesta y hay mucha reforma estructural que no se ha hecho. Y se va a quedar sin hacer, porque como ya empieza la fiesta, hoy tenemos ya cifras positivas, de hecho comentaremos luego lo de la venta de las casas, que ya hasta las casas ya se están animando. Empieza la fiesta, pero es que somos la economía es psicología y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, si empieza la fiesta, pues ya nos olvidamos de que lo hemos pasado muy mal y se van a quedar muchas cosas por cerrar, empezando por reformas de calado de administraciones, de gestores políticos, de gestores públicos, que en España es una rémora. O sea, esto es una realidad. Reforma energética no se va a tocar, o sea, ya está. Ya empieza la fiesta, pues entonces, ¿por qué vamos a abrir el melón de las nucleares? Eso supone un exceso de optimismo y no abordar los problemas que nos quedan pendientes, Javier. Es decir, si es que no estamos diciendo cosas distintas. Yo creo que este gobierno, precisamente porque ve que las cosas ya van un poco bien, está especialmente animado y con esto tira millas, ¿no? Sobre todo porque hay unas elecciones ahora, al año que viene vuelve a haber elecciones y al siguiente vuelve a haber elecciones, con lo cual lo que no se ha hecho hasta ahora ya no se va a hacer. Pero ese es su trabajo, el trabajo del gobierno es siempre darnos signos de optimismo, porque si no nos da señales de optimismo los señores del gobierno, apague, vámonos. O sea, esto es así, son políticos, o sea, los políticos siempre hay que cogerlo con lo que son. Con todo, mi feeling, y esto es una sensación que digamos el consumo interno, las vacaciones, el que la gente se ha ido todos estos puentes en mansalva, la sensación del ciudadano medio, mi sensación, como ciudadano medio que soy, es de que la crisis ya empieza a ser algo del pasado. Pero hasta el punto, pero no solamente aquí, yo estaba leyendo el otro día que
sabéis que las entidades estas que empezaron todo, la Fannie Mae y la Freddie Mac, es verdad que ya han devuelto, básicamente vía dividendos al Estado, han devuelto prácticamente toda aquella burrada de billones que les dejaron, ¿no? Y entonces he leído que aunque ahora están, digamos, como la consecuencia lógica de todo aquello, ahora iban a pasar una ley que está por ahí de momento detenida en el Senado, porque quieren reducir el rol de estas empresas y sobre todo la participación del Estado en esto, que sabéis que de alguna manera está respaldado por el gobierno. Bueno, pues con todo y con eso, ahora de pronto han puesto un señor nuevo a cargo del regulador que la supervisa y están empezando a pensar en hacer lo contrario, es decir, en volver a darles a que mantengan, a darles otra vez el mismo tipo de facilidades y de solturas y cosas que tenían antes, como diciendo, bueno, como ya han vuelto al redil, volvamos a donde estábamos hace unos años. A ver, sé que lo digo de esta manera como que ya parece como que va a suceder, pero a mí me parece también un reflejo de que a veces, en cuanto vemos que, pues ya nos olvidamos de todo lo que pasó. Pero no solamente los españoles, ¿eh? Por eso quería decir esto. No, pero pero la economía es psicología. Entonces, en cuanto a sensaciones que todo mejora, pues a consumir y a hacer otra burbuja. El que hará dinero es el que puede olfatear bien cuál es la próxima burbuja que viene. Yo creía que iba a ser la burbuja verde, pero no lo acabo de ver claro. No, pero yo estoy de acuerdo, digo que hay mucho de psicología y que es verdad, es decir, estos puentes pasados, las carreteras estaban llenas de coches, las salidas de Madrid. Sí, pero el problema es que dice, bueno, la gente cada vez también tiene, no sé si más, pero de luego no llega a fin de mes con solvencia. Entonces, ojo, a ver si lo que vamos a provocar es otra crisis de deuda de la gente. Digo, cuando la gente se está saneando, que ha hecho mucho sacrificio. Digo, ojo con este tema, quiero decir, porque aquí entramos en una espiral enseguida. Yo creo que es bueno que se dinamice el consumo, ¿cómo no? Siempre con una cuestión de moderación, pero el problema es que hay que tener dinero para consumir, y esto todavía no acaba de surgir. Pero entonces no hay burbuja, porque la esencia de la burbuja es que tú pides crédito para consumir ahora, pero lo ha habido cuando eran los años de bonanza, por eso luego ha habido que reajustarse. Pero la gente vivía al 30, o sea, 15 al 15, es que, bueno, ¿quién tiene? Una de bancos llegados de Estados Unidos, don Fernando. Bueno, iba a decir que ahora, dentro también de todas estas cosas que están pasando allí, de que vaivenes, digamos, en las directrices políticas, ahora por lo visto van a reforzar, van a portarse de malos, pero como a quienes les ha tocado a bancos europeos, pues mala suerte. Y entonces a la BNP por un lado y al Credit Suisse por otro, parece que están metidos en una demanda originada no por temas de estos financieros o anteriores. En este caso creo que todo el problema empezó porque no respetan de alguna manera los embargos que tiene Estados Unidos en ciertos países. O sea, por un tema que en teoría no tiene que ver con un tema económico, vamos a decirlo así. Pero el caso es que tradicionalmente han tenido en estas situaciones con los bancos americanos indulgencia, vamos a decirlo así. Decía el cronista que esa indulgencia se refleja en mantenerlo por lo menos en la esfera del derecho económico, del derecho mercantil, no llegar al penal, es decir, no meter en la... Bueno, pues parece ser que ahora están asustados algunos directivos de la BNP Paribas porque no van a tragar con esto aparentemente el Departamento de Justicia, y sí que van a implicar por la vía penal a una serie de directivos de estos bancos en Estados Unidos y bueno, y les podría causar un daño reputacional importante. ¿Pero pérdida de la licencia o no? Porque de momento es cuando la vuelta de tuerca siempre la pega ahí el regulador con la licencia. En la noticia, en el artículo que yo he leído en la parte económica del New York Times, dicen, en principio no peligraría la pérdida de licencia, pero no se descarta, porque claro, depende de lo grave que lo considere. Es que recuerdo cuando el escándalo de VIS, que no quería darle los listados norteamericanos con cuentas en Suiza, que al final era un toma y daca de te doy 3.000, no los quiero todos, bueno, te doy 5.500, no, que los quiero todos. Y en última instancia la vuelta de tuerca era o pierdes la licencia americana, tú verás. Y vieron, con todo el regulador ahí, luego les condenaron a VIS y consiguió que le rebajaran la multa para que no quebrara, porque como VIS estaba en una situación tan delicada, le rebajó a 700 millones, creo recordar. Sí, digamos que hay 3 grados, la pérdida de licencia es lo peor, la multa, vamos a decir, es lo mejor, aunque las multas a veces son increíbles, muy muy altas, ¿no? Y lo intermedio es que tengan que ir a la cárcel, o sea, que haya demandas, por la vía penal contra directivos, porque eso allí canta mucho más. O sea, un banco puede tener problemas económicos y que le multen, pero que digan que los directivos son unos sinvergüenzas, unos ladrones, Bueno, aquí tenemos algo que otro en la cárcel y no... Pero es que aquí la reputación, pues aquí la reputación no funciona igual. Aquí la gente puede hacer de todo y la gente
aquí a veces hasta jaleamos a algunos delincuentes, ¿eh? Sí, no eres nadie, sino. La Guiripress, que lo ha dicho hoy, Heredia. Bueno, yo tengo el culebrón de Pfizer y AstraZeneca, porque a mí es que sobre todo me marean las cifras. Y sobre todo, pero pensaba, las cifras, porque la oferta de 63.000 millones de libras, que al cambio pues son unos 80.000 millones de euros, la oferta para comprar AstraZeneca por parte de Pfizer. Pero hoy sobre todo el tema laboral, porque le han al presidente de Pfizer le han, sometido a un cierto interrogatorio en el Parlamento, al señor Reid, y no sé si ha pasado el polígrafo, pero lo que es luego no se ha comprometido es a casi nada, porque básicamente lo que les preocupaba a los parlamentarios era la pérdida de empleo, sobre todo en research, en investigación y desarrollo, y que se lo llevara a Estados Unidos. Y siempre que hay una fusión, ya sabes que hay muchas redundancias y se acaba despidiendo a mucha gente. Y él no se ha querido comprometer a que no va a despedir a gente de AstraZeneca, y solo se ha comprometido a que el 20% mantendrá el 20% de la futura empresa fusionada en el Reino Unido, solamente un 20% del total del Departamento de Investigación y Desarrollo, pero por 5 años. A partir de 5 años ya no se compromete a nada. Entonces es muy importante, porque es un sector sensible. La investigación farmacéutica sobre todo tiene un muy largo recorrido. En 5 años es raro que una molécula llegue a ser una fase 4 o llegue a medicamento. Entonces dos cosas me han llamado la atención, sobre todo incluso en países que tienen una tradición científica muy arraigada, como el Reino Unido, como un gran tiburón se lo puede llevar todo. Y las cifras de las fusiones, porque realmente yo ya sabía, algo trabajé con el sector farmacéutico, hasta qué punto mueven dinero, pero es un poquito mareante, porque 80.000 millones de euros, bueno, al lado aunque ahora como estamos con lo de que me he quedado asombrado, hablaría la semana pasada de lo de AENA y cómo se va el dinero, ya los miles de millones me parecen menos, porque pero realmente me ha parecido esto muy notable. Bueno, la otra que traía era la de Siget. Dice que le corto, me pones unas caras, claro, como la gente no ve las caras, que es como, estamos ahí con el reloj, digo, ya me toca. No. Y la otra que he traído que me llama la atención también es es de EasyJet. EasyJet está cambiando su modelo de negocio y ha conseguido atraer al viajero de negocios. O sea, ya está un poco compitiendo con las líneas aéreas tradicionales, pudiendo el viajero de negocios no ha creado una clase business, pero sí permite el que reserva unos asientos especiales, o sea, clase business, en primera fila, con más espacio para las piernas, etcétera, etcétera. Ha sido un golpe de timón tremendo que ha hecho la señora Caroline McCall, que es la presidenta de EasyJet, bueno, la directora general, perdón, de EasyJet, y contra la opinión del señor Stelios, que se ha quedado como accionista mayoritario, pero en minoría, y no ha conseguido imponer su consejo de dirección, que él quería seguir con el modelo tradicional. Y las cifras han dado razón a la señora McCall, porque en los últimos meses, sobre todo en la temporada de invierno, que siempre es muy flojo, o sea, para este tipo de empresas de corto recorrido europeo, se nutren mucho del movimiento veraniego, pues ha conseguido un récord de 12 millones de pasajeros de business, o de pasajeros de alto nivel adquisitivo. Entonces, quizá es un poco cómo nos vamos a encontrar todas las compañías en el mismo nicho, porque si Iberia crea Iberia Express para competir por lo bajo, vemos como las de por lo bajo y EasyJet tiene que competir también con ellas, porque eso no puede crecer en su negocio business. Entonces vemos quizá a un cambio de modelo muy significativo en el negocio de la aviación, sobre todo en Europa, y me pregunto cómo va a afectar aquí a nuestros carriers nacionales, porque no les veo con la misma agilidad que estas compañías como Ryanair y EasyJet, que son el paradigma. Yo odio Ryanair, lo digo siempre que hago aquí. EasyJet me ha tratado mejor, o sea, Ryanair te trata como ganado, entonces a mí tengo muy malos recuerdos, pero la realidad es que tampoco que recuerdo el trato de Iberia o de British Airways como de lujo asiático. O sea, han sido unos tratos, tiene un puntito funcionariado el cuando vuelas con ellos. Entonces me llamó la atención el si van a tener ellos la agilidad, solamente cambiando el logo, para conseguir cuota de mercado, sobre todo para que nosotros, volvemos a la psicología, como consumidores les percibamos como una auténtica opción a las low cost, que por cierto le están compitiendo incluso en su mercado business. Bueno, yo creo que ahí se está moviendo, es decir, todas las compañías, digo, más allá de eso que dices, pero por ejemplo, digo, Iberia ha reaccionado con el tema de hacer la competencia al AVE, bajando los precios de los billetes, por ejemplo, Madrid-Sevilla, ¿no? Es decir, yo creo que aquí al final el volumen de negocio de Iberia ha mejorado, afortunadamente, sí, ¿no? Por la cuenta que nos tiene a todos, sobre todo la parte que me toca a mí del empleo de la gente. Bueno, yo creo que ahí vamos a ver qué acaba pasando, ¿no? Con Iberia Express, vamos a ver qué acaba pasando.
Vamos a ver cómo se acaba ordenando también. Yo creo que ahí tiene un papel importante la ordenación de los espacios en los aeropuertos, ¿no? Es decir, y cómo se configura al final la T4, la T2. Eso es decir, ¿veremos Barajas como hub ferroviario o no? Bueno, no sé, pero vamos, parece que algo tiene que pasar por allí, ¿no? Si ese enlace no se da, sería una pérdida de negocio. Porque lo que leí es que Iberia quería hacer bundling con Renfe o con los nuevos operadores ferroviarios que esperemos que a final de año salgan. Que salgan a partir de Cádiz. Y bueno, ya verán, porque Cádiz ahora tiene sus propios problemas. Es que está si según escarbas, vamos, yo creo que lo que importante de estas cosas es que haya cierto dinamismo, ¿no? Yo solo que me alegro que consideremos a Iberia todavía un carril español. Bueno, sí, por inercia, sí. Luego ya lo que realmente si vamos a fondo aquí no hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, sí, no sé. Las 8:34. Nos hemos entregado. Una hora menos en Canarias. Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. En mayo te esperan muchos momentos en los que vas a querer estrenar. Estrenar nueva moda y nuevos precios que solo encontrarás en El Corte Inglés. Para chica, vestidos de fórmula joven 29,95 euros. Ven y empieza a estrenar ya toda la moda. Porque mayo es el momento de estrenar. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés. Invertir es como jugar al fútbol. Hay que descubrir las estrellas para ficharlas, acertar con la alineación perfecta, ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador, porque cada partido es diferente y porque para ganar hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. El endeudamiento totalidad de 961.000 millones hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Es momento ahora de bajar hasta el kiosco y un asunto del que quiero hablar con Marta Margarit. Ella es secretaria general. Tratan de debatir, yo no le va a es que era lo que había que hacer, es que había que bajar. Señores, nosotros nos marchamos, gracias en nombre de todo el equipo. Toda la actualidad cada mañana, de 7 a 10, en Primera Hora con Arturo Criado. Gestiona Radio. Salir ganando. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. En tertulia seguimos con Javier Heredia, con José Luis Fernández, con Fernando Fernández Carmena. Y hay que hablar de Google, de esa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha respaldado el derecho al olvido defendido por España y por un español, al señalar que los motores de búsqueda como Google deben retirar los enlaces e informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que perjudican a un ciudadano y no son ya pertinentes. Dice ese tribunal que si a raíz de la solicitud de la persona afectada se comprueba que la inclusión de esos enlaces en la lista es incompatible actualmente con la Directiva de Protección de Datos Personales, la información y los enlaces que figuran en la lista deben eliminarse. ¿Qué os parece esta decisión? Bueno, la defensa de Google, que básicamente ellos eran intermediarios y que por tanto no tenían por qué controlar el destino final de la información, o sea, ellos son una barra. Entonces lo que tenía que dirigirse el afectado es a toda esa maraña de posibles páginas a las que quiere hacer olvidar. Me parece un argumento un poco triste, sobre todo una empresa que tiene una posición tan dominante, porque todos usamos Google de buscador y eso es una realidad. O sea, esto es así, hay otros buscadores, Bing, Yahoo, los digo para que no parezca, pero son residuales alrededor desde luego en Europa y en Estados Unidos. Ojo, en China, como Google se fue y ha vuelto y se ha ido. Sí, pero o sea, pues ahí no va tanto por el hecho del uso del buscador, sino lo que haces es ese tipo de enlaces a noticias, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que hace es facilitarte todo un listado de temas relacionados y dentro de esa noticia estaban los enlaces que se planteaba que había que suprimir porque hacen referencia a un hecho particular. Yo creo que la sentencia está bien, pero también lo que viene a decir es, oiga, siempre que tenemos, o sea, quitar los enlaces siempre que no sea de interés general y eso afecte solamente a una persona en particular, con lo cual
Bueno, pues yo creo que se ha dado una de cal y una de arena tampoco en este tema. Yo creo que todo lo que tiene que ver con los contenidos en la red tendrá que ser objeto de estudio y de profundizar, ¿no? Es decir, porque una de las cosas ahora mismo que más cuesta, por ejemplo, una vez que has abierto un perfil en cualquier red social, es poder suprimirlo después, ¿no? O te lo han abierto. O sea, lo han abierto. Eso es una cosa que nosotros deberíamos siempre coger. Yo siempre cojo Internet porque hago muchas due diligence y lo primero que hacemos es coger el nombre del cliente y buscar en Internet a ver qué dicen de él. Y es asombroso la cantidad, sobre todo en ciertos negocios sensitivos, la cantidad de basura falsa que se puede crear y la facilidad, porque hasta yo sé hacerlo. O sea, y yo no soy un experto, ni mucho menos. Yo soy muy pedestre. Y entonces me asombra la información con Internet. Hay que cogerlo con tus propios filtros personales. Yo lo recomiendo al oyente que se crea lo de Internet lo justo. También aquellos alumnos que dicen que la Wikipedia es la madre de todas las ciencias y siempre te vienen con ella. Porque no se puede considerar como una fuente fiable. No es fiable, porque realmente se puede crear muchos perfiles falsos, mucha información falsa. Es relativamente fácil. Lo que yo no sé, y claro, Google y demás buscadores no se responsabilizan nunca de ese tipo de información, porque como son intermediarios, pues yo solo estoy en el medio. Entonces yo no me responsabilizo de lo que se está publicando sobre ti. A mí eso sí me puede preocupar bastante. Y te digo que a nivel profesional, y supongo que a mí me investigarán igualmente, porque es parte de cualquier due diligence cuando se hace cualquier fusión, adquisición y demás, que nos investigamos mutuamente. Aparte de lo que te cuenta, yo te investigo. Y entonces me encuentro, de mí por ahora, yo cada X me pongo mi nombre en Internet y por ahora, aparte de gestión, hay 4 cosas, no son cosas que, honestamente, no se ha publicado nada que no sea veraz. O sea, pues sí, soy abogado y tengo negocios. No te aparece una borrachera juvenil ni cosas de estas, nada, no. Bueno, alguna cosa de Facebook ya tengo que pedir a algún amigo que me des etiquete. Me dice, oye, por favor, si no te importa. Pero no nada grave. Pero no sería difícil crear, que yo te digo, soy pedestre con el Photoshop y soy pedestre con Internet y sabría aquí a Rubén, que está todo feliz, sabría crearle unos perfiles de lo más onerosos, si quisiera. Sí, no soy experto. Aquí una parte de la noticia que tiene que ver con cómo funciona nuestro sistema de derecho en Europa, ¿no? Que es muy curioso porque están ahora debatiendo en el Parlamento desde hace algún tiempo precisamente si esto que estamos diciendo aquí era un derecho o no, y se estaba trabajando para una legislación. Parece ser que lo que ha hecho el tribunal en este caso es meterse de lleno tirarse una piscina y decir no, yo digo que esto es un derecho, y ya como ha resuelto de un plumazo un debate muy, muy complicado. Entonces esto que por un lado dices, bueno, qué bien, qué tal igual, luego por otro dices, pero esto es completamente contrario a cómo se suele funcionar en Europa y en los sistemas de derecho, digamos, romano, el español y tal, donde se legisla mucho, se invierte tiempo en todo esto y tal, y luego los jueces van por ahí diciendo, lo sabéis, no dicen, no, yo no puedo hacer nada, es que lo que dice la ley tal igual. Digamos, esto es un ejemplo claro que además encima ha ido en contra de la recomendación del instructor, o como se llama en el derecho europeo, el señor porque la primera que les dieron precisamente venía a decir, a lo que tú decías, Javier, venía a decir que veían más a Google como un procesador de información y no como un controlador, y lo que ha hecho el tribunal al final es decir sí, pero al revés, sí, por los argumentos que decía, sí, pero digamos que no hay un consenso, porque el primero dijo que no lo era. Desde mi punto de vista, desde el momento en que los buscadores te filtran la información, controlan la información. O sea, esto es así, porque ya no es un mero listado que te parece, porque ellos te lo priorizan. Desde ese momento adquieren cierta responsabilidad. Lo que sí tengo curiosidad es por ver cómo se va a implementar en la práctica esta sentencia. Claro, porque ¿quién dice que se quita y por qué se quita? Yo ahora cojo y digo, no me gusta que la primera noticia de Javier Heredio, de Fernando Fernández, sea esta. Tiene que ser otra. Dice, pero yo creo que la cuestión no es tanto el tema no es tanto de la noticia, porque es en el fondo la búsqueda o compartir, de alguna manera copiar y compartir contenidos en la red, sino son los enlaces que acompañan la noticia, es decir, de alguna manera lo que documenta. Entonces, si eso es de interés general, lo que dice la sentencia es que no tienen por qué quitarlo, solamente en el caso de que afecte a una cuestión de carácter personal y que no sea relevante para el conjunto de la información. Todo esto viene porque en el conjunto, claro, pero digo, por eso es muy difícil de interpretar, pero eso es lo que dice, ¿no? Porque en este tema lo que hay es un enlace en una noticia que hace referencia a unos embargos, a una subasta de muebles, donde esa subasta procede de unos muebles que están embargados por la Seguridad Social, y ese embargo ya ha desaparecido, con lo cual esa persona aparece ahí como alguien que ha sido embargado cuando ya no lo está. Bueno, y ese es el elemento. Y se quejaba de que salía casado cuando estaba ya divorciado, pero eso es ya
personal, es importante, es relevante. Bueno, pues si eso no es de interés general, parece que ese tipo de cuestiones no lo son, pues lo que dicen es, oiga, quítelo, ¿no? Pero si lo que está dando, por ejemplo, es un enlace a un centro de documentación o no documentación que sea relevante, que para lo que es el entorno de la noticia, no hay garantía de que eso se vaya a quitar. Por eso yo digo que todas estas cosas tendrán que evolucionar y darles una vueltita, ¿no? Yo creo que, a todo este tema, porque tiene que ver, fíjate, con todo el tema derecho de cobrar o no precisamente a estos intermediarios, precisamente por adquirir, o por coger las noticias de otros para confeccionar su propio elenco, ¿no? Yo creo que Google se pondrá un poco las pilas más que con la sentencia europea cuando una buena sentencia norteamericana de responsabilidad civil, de estas de tort law, de responsabilidad civil extracontractual, que básicamente lo que hacen es, si se ha hecho un daño, hay que resarcirlo. ¿Por qué? Porque te has beneficiado, pero si yo no tengo ninguna responsabilidad, no, pero es que te has beneficiado. Y como hay un daño, tú tienes que coger y indemnizarle. Eso es lo que en derecho español se está llamando responsabilidad civil extracontractual, que se está aplicando con unas sentencias. Bueno, aquí las indemnizaciones son básicamente baladís, o sea, son bajísimas. Yo más o menos, para que nos hagan una idea, si hay un error médico clarísimo y alguien se muere en un hospital español, la indemnización está en 50.000, 60.000 euros. O sea, eso es lo que vale la vida humana en nuestro ordenamiento civil, o nuestros tribunales de lo civil, perdón. Sin embargo, en Norteamérica, que es donde realmente se están haciendo indemnizaciones multimillonarias. Vimos el caso, hablábamos antes hablamos la semana pasada del caso de General Motors y de Honda y de Toyota, y cómo tuvo que indemnizar con $1.500 millones para no llegar a la responsabilidad penal, etcétera, y de Porsche, que les van a demandar los de Paul Walker, los herederos del Paul Walker. Pues cuando haya un daño, ya sea pudiendo demostrar el nexo, con que puedas demostrar el nexo causal entre el daño producido por Google y el daño en sí, en un tribunal norteamericano, y una sentencia que acabe en su tribunal supremo, etcétera, etcétera, y vea Google que tiene que pagar una barbaridad de dinero allí, entonces cuando realmente yo creo que Google tomará este tipo de medidas, como todas las multinacionales de sede norteamericana. Es que siguen siendo, ellos son multinacionales norteamericanas. Tú lo que estás diciendo es que va a ser complicado que la justicia de la Unión Europea obligue a que realmente yo creo que no, a nivel general no creo que sea. No lo va a tener fácil ya. Yo no lo veo fácil, primero porque la sentencia efectivamente es un poco una de cal y una de arena. Es que yo pregunto, y para aplicarla así tal cual, verbatim casi esto, de manera tonta, ¿no? Los costes, es que es increíble lo que tendrían que hacer Google desde el punto de vista de tecnología, de decisión, de quién hace qué, quién decide. ¿Y qué haces? Te van a poner una pestañita en Google diciendo, porque dice aquí si quiere olvidar. No es lo mismo que no es lo mismo este señor que le ha demostrado o él decía que le han causado daños, no es lo mismo esto que ahora parece ser que con todo esto dice que Google va a tener que demostrar cada vez que no está, es lo contrario ahora. Lo que quieren hacer con esto es demostrar que la carga de la prueba claro. va a estar en el lado de Google, cosa curiosa, obviamente es el demandante, pero bueno, o sea. Pero con todo, los tribunales europeos, pues yo creo que tienen una influencia relativa en una multinacional norteamericana. Mira, el caso de los impuestos. Google paga impuestos en Estados Unidos por su renta norteamericana. Y 4 pesos en Irlanda. Y por el resto del mundo mundial se lo lleva todo a Irlanda. Entonces, y esto es así, el sándwich conocido, el sándwich irlandés. Entonces, y yo os lo explico a los alumnos, pero ¿cómo es posible? Pues es posible, legal, y ni siquiera Irlanda es un offshore. Pero así es un poco como en el mundo. Bueno, yo, mi Norteamérica, que no me la toquen. Y en el resto del mundo, bueno, pues hago mi capa un sallo y me da todo un poquito más igual. Bueno, y el recochineo de que salió no me acuerdo qué accionista de Google, alguien importante salió diciendo, respecto a esto que dices tú, porque hubo muchas quejas en Inglaterra y en otros países, diciendo, estamos muy orgullosos de que como si ojalá no pagáramos ni siquiera impuestos en Irlanda. Y dijeron, eso es el sistema capitalista. No, sí, joder. Que por cierto, no lo he dicho antes, pero sí me ha llamado la atención de lo de Pfizer y AstraZeneca, que se quieren llevar la central, que eso me ha llamado muchísimo la atención. La nueva compañía se la llevarían a Londres. ¿Por qué? Porque la tasa corporativa, el impuesto de sociedades inglés, es un 20%. Para Norteamérica es un 40%. Pero Google, con su renta norteamericana, no se la juega y paga el 40%. Cuénteme algo de la vivienda, ese dato de compraventa de viviendas que creció en España en marzo por primera vez en 10 meses con una subida del 23%. Un dato que cómo debemos entender. Bueno, yo diría todavía que con mucha cautela, ¿no? Y hay que dejar pasar unos meses a ver, porque es un dato interanual. Quiere decir que si en estamos en abril-marzo del año pasado no se vendía un pimiento, y por poco que se haya vendido en estos 12 meses, el incremento es descomunal. Es decir, si antes no vendía nada y ahora vendo un pimiento y medio, pues hombre, el crecimiento ha sido espectacular.
Es significativo, sin embargo, que la tasa que llevamos acumulada en el año sigue siendo negativa, en torno al 14,4%, si no recuerdo mal. Bueno, yo creo que esa es la situación, ¿no? Es decir, ¿empieza a venderse? Sí. ¿A qué precios? A precios de saldo. Y luego yo creo que lo que se está vendiendo también es mucha promoción de casa por parte de los bancos para sanear los balances, pensando que ahora vienen unos test de estrés, ¿no? Y que todo lo que sea sanear la caja, bienvenido sea. Y yo creo que hay buena parte ahora mismo del stock de vivienda de los bancos que está saliendo a muy buen precio, y también buena parte de las operaciones que se están realizando, casi todas, se están haciendo en cash, en metálico. Y eso, sí, ¿no? O sea, que habrá gente ahí que está haciendo su agosto, haciéndose con un pequeño... Esto es, o sea, yo creo que pequeños inversores también están entrando ahí. Es decir, bueno, más allá de los grandes que puedan coger grandes, que hemos comentado, Amancio Ortega, ¿no? Es decir, sus grandes inversiones inmobiliarias, pero creo que eso no decantaría mucho la estadística, ¿no? Porque son muy buenas, pero son pocas. Pero yo creo que aquí, se está hablando mucho de la venta, chinos, rusos, es decir, que están comprando también, población extranjera que está comprando también su residencia, y yo creo que toda la zona de la costa se está impulsando. En China, ahora estos días ha habido una bajada, ha empezado a bajar mucho la vivienda también, han caído mucho precisamente. Sí, no sé si es coyuntural esto. Bueno, y en el Reino Unido. El Reino Unido parece que es una pura inmobiliaria lo que hay ahora allí. Bueno, efectivamente, además lo comentamos la semana pasada, hace 2 semanas. El ático de 170 millones lo pagó Javier Heredia. Sí, lo ha pagado Seat Cateja. Con la multa de Google. Lo pagó con la multa, con lo que le reclamó a Google, efectivamente. Lo está pagando. Lo estoy pagando. No, perdona. Yo tacatá. No lo puedes bajar. No, pero el Reino Unido estamos acostumbrados a las burbujas que vienen y van y desaparecen. O sea que ahora mismo yo creo que están tocando techo allí. Lo comentamos la semana pasada también, que el duque de Westminster, que era el mayor propietario de terrenos en Londres, del centro de Londres, ha decidido empezar a vender para centrarse más en la periferia de la ciudad, porque entiende que Londres ya ha tocado techo, pero bueno, porque para es un negocio especulativo como pueda ser la bolsa, el mercado de futuros o cualquier otro. En cuanto a la vivienda en España, yo me gustaría... primero es cierto que estamos comparándolo con cifras de hace un año, sí es más cantoso. En lo que va de año, pues de un mes a otro ha subido un 5%. Tampoco es que sea oh my god. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? No ha sido tampoco la bomba. ¿Qué se está vendiendo? ¿A qué precio se está vendiendo? ¿En qué zonas se están vendiendo? Porque parece que se está yendo más al núcleo pequeño. Efectivamente, la gente está aprovechando, sobre todo más conservadora, en sitios más pequeños, para hacerse con un pequeño patrimonio, ahora que los precios están más asequibles. Pero eso no quiere decir que en grandes ciudades o en sitios que no sean de la costa se vaya a reflejar eso. Que los extranjeros están comprando más, desde luego yo creo que la legislación nueva que se ha pasado el verano pasado para darle la residencia, para inversiones de mayor 500.000 euros, etcétera, no creo que esté siendo un efecto reclamo para ellos, para nuestra sorpresa. Yo desde luego no lo percibo, y vamos a ver cómo evoluciona, porque el gran comprador extranjero a día de hoy, el nuevo comprador extranjero ha sido el ruso, y ya veremos qué pasa, porque es que vamos semana a semana, esto es una montaña rusa, ¿no? No, hay mucha inestabilidad. Entonces, ¿qué pasará si empieza a ver si el ciclo de personas afectadas o a las que se les restringen las posibilidades de mover cuentas corrientes y demás se mueve más allá del íntimo de Putin y se va expandiendo a los que efectivamente, o sea, países como Alemania se niegan en redondo, pero puede ser perfectamente que según la crisis se vaya agravando, pues más capas de gente con dinero rusa se vayan siendo afectadas por estas restricciones. Hola, Vega. ¿Qué tal? Pues vamos a ver qué han dicho los oyentes en el día de hoy. Han hablado sobre Google y esa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Javier nos decía, Google hoy por hoy es incompatible con la protección de datos, y Luis apuntaba que el éxito de Internet estriba en la libertad que permite. Ro, por su parte, decía que me parece a mí que borrón digital nada de nada. Los datos quedarán en la nube o en el sitio más remoto que podamos imaginar. También han dejado su opinión sobre Amazon y su moneda virtual. No les he preguntado yo, ¿qué les parece que Amazon tenga una moneda? Pues a mí me parece muy bien. A mí es que el jueves que viene Rodrigo, que es súper experto en bitcoins, porque realmente para mí es revolucionario todo las monedas. Ahora estamos viendo en realidad las visiones beta de las monedas digitales. ¿Qué pasará cuando alguien realmente con billones, que los hay, y yo conozco gente en Londres que ya está muy interesada, lance su propia moneda respaldada por auténtica moneda tradicional, con miles y miles de millones, y sé de gente de dinero que lo está ya pensando como concepto. Entonces pasaremos a la versión beta a la versión definitiva, y va a ser muy interesante que
que no es lo único. Gmail ya permite hacer transferencias. Es toda la banca, todo el sector financiero el que se va a revolucionar vía Internet en los próximos años. Eso es un tema que a la banca tradicional o espabila o le puede pegar una mordida muy considerable. De todas maneras, de momento, mientras la moneda solo esté en el marco de lo que es Amazon, no deja de ser, ya sé que esto viene otro paso después, pero no deja de ser un mecanismo para vender más. Pero Bitcoin, al adquirir... a pesar de los requisitos de Bitcoin, en muchos sitios, sigue funcionando muy bien. Pero en muchos sitios, esta moneda de momento está solo para comprar Amazon, con lo cual de momento es un truco para vender más, porque yo me compro por adelantado, les doy dinero y estoy adelantando ventas. No, y te juegan con un teórico descuento. Claro. Más cosas. Bueno, pues Francisco sobre esto nos decía, supongo que será el señor de Guindos quien deba pronunciarse y regular el uso de estas monedas, si no llegará un momento que se impongan como el Bitcoin. También nos han dejado su opinión sobre las palabras de Engracia Hidalgo y esa posibilidad de ligar los salarios y los beneficios. Túrdula decía, ¿y las dietas dónde entrarían? Habría que plantearle techo salarial y suelo salarial, aclararle los dos conceptos. Y María decía, ¿a qué espera para hacer la misma recomendación respecto a los sueldos y planes de pensiones de los directivos de grandes empresas? Pues eso es lo que nos han dicho los oyentes y esto es lo que nos tiene que contar Judith sobre esas últimas horas antes de irnos. Hola, Judith. Hola, pues hemos sabido que el ministro Soria explicará mañana en el Congreso si tiene intención de paralizar las prospecciones en Canarias. Y mañana también CIO preguntará a Ana Pastor en el Congreso por qué prohíbe los drones de uso comercial en vez de regularlos. Eso le hace mucho daño a Javier. Bueno, hablábamos de Google. Google es uno de los grandes inversores de drones del mundo. Está comprando empresa tras empresa especializada en robótica y en drones. Por algo será. Pues en España no van a volar. Bueno, ya veremos. Si Google... Poquito a poco, tacita. A mí lo que me preocuparía es esto que han dicho de Canarias. Y la última. Pues que Vivo, la filial de Telefónica, ha contratado a Ericsson para un proyecto de ciudad digital en Brasil. Eso también le gusta mucho, la idea es que le gusta todo, ¿eh? A mí me gusta el futuro. Me gusta el futuro. Yo nací en el siglo XXI y digo... Futurama, desde Futurama, ¿verdad? Futurama, sí, tan. Vámonos, que se nos va de madre. Don Javier Heredia, don José Luis Fernández, don Fernando Fernández Carmena, un placer como siempre y gracias, que sigan ustedes igual de bien. Si tienen puente o fiesta, que lo disfruten mucho, ¿eh? Cuídense. Gracias, buenas tardes. A usted, Javier, le vemos el jueves, que viene a hablar de Bitcoin con Rodrigo. No, de Conchita. De Conchita. De Conchita Burz. De Conchita Burz. A ver si la traen o no la traen. Que le haga feliz a Javier Heredia. Ya nos vamos con Víctor Hernández, también con Barba en el control de sonido, con Fernando de la Fuente, con Vega Alonso, con Judith García, con José Antonio González, con Carla Pesqueira y con Sara Tomé. Y con Eva Pla y todo el equipo de Última Hora, con quienes se quedan ustedes a partir de ya, de ahora mismo. Les esperamos mañana, 6 y 5 de la tarde. Que descansen y que sean felices. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Restaurante Bríos, cocina mediterránea con carnes rojas a la parrilla de carbón y una amplia barra con tapas y raciones. Tostas, empanadas, cazuelas y sartenes se elaboran con productos de alta calidad desde 1972. Y en temporada disfrute de nuestra amplia terraza. Calle Concha Espina 4, frente al Estadio Santiago Bernabéu. Teléfono 91 564 72 48. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Está escuchando Gestiona Radio. Le gusta, ¿verdad? Pero, ¿y si su empresa tuviera su propia radio? En Audiencia apostamos por un nuevo modelo de marketing. Su marca será la protagonista. Una nueva herramienta de marketing que sus clientes llevarán siempre encima, en su portátil, en la tableta, en las aplicaciones de su teléfono y en sus puntos de venta. Visítenos en audiencia.com. Audiencia con Z. Audiencia. El sonido de su marca. En Clave D, la tertulia económica de análisis y referencia de los sectores más destacados de la economía española. Energía, tecnología, infraestructuras, turismo, consumo, seguros, sanidad. En Clave D. Cada día,
De lunes a viernes, a la 1:30 de la tarde, 30 minutos para repasar lo más destacado de la semana, con las voces de sus protagonistas. En Clave D, un observatorio sobre nuestra actividad económica. Gestiona Radio. Salir ganando. En Clave D, en Clave D, en Clave D, en Clave D. Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91 308 5000. Next Generation ha llegado. Una plataforma avanzada, nuevas herramientas y utilidades de trading. Experimente la diferencia con Next Generation. CMC Markets, su broker de confianza. Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos. Empleo, formación, talento, liderazgo, todo eso y mucho más es La Voz de los Recursos Humanos. Cada miércoles y jueves a las 10:30 de la noche, la sintonía de Gestiona Radio. La Voz de los Recursos Humanos, un programa de rrhhdigital.com presentado por Fernando Berlanga y Ana Toro. Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Son las 9, las 8 en Canarias.